Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Santiago, después de que el Movimiento Marcha Verde interpusiera un recurso de amparo ante los tribunales ordinarios en busca de que las autoridades respeten el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse, sobre todo cuando esas manifestaciones se producen de manera pacífica. No comprendemos cómo puede existir tal nivel de tosudez como el que han mostrado las autoridades del Ministerio de Cultura, y en este caso el director del Monumento de Santiago, que entienden que tienen la capacidad de impedir que un conjunto de ciudadanos pueda sentarse en un parque pacíficamente, ocupar un parque siempre y cuando estas acciones no interrumpan la vida de los demás. ¿Cómo es posible que se entienda que puede ser incluso un daño a un monumento histórico que precisamente defiende la libertad de este país, el que un conjunto de personas manifieste su interés en que aquí se luche en contra de la corrupción y en contra de la impunidad, y a partir de ahí hayan entendido que pueden impedir que el Movimiento Marcha Verde ocupe un espacio en el área verde del Monumento de Santiago? Porque se trata de eso. Incluso no es una manifestación en la entrada, o una obstrucción de la entrada al monumento, no es una obstrucción al tránsito que circula alrededor del monumento, es un conjunto de personas que ha decidido plantarse en los alrededores del monumento, en un área pública, para expresar su indignación por la situación de corrupción que tenemos en el país. Desde la pasada semana, después de que vimos incluso los niveles de agresividad con los que fueron sacados de este parque en más de una ocasión en Santiago, el Movimiento Marcha Verde y el conjunto de organizaciones que están bajo esta sombrilla en Santiago interpuso un recurso ante la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial. Ayer el juez Henry Domínguez decidió aplazar el conocimiento de este recurso de amparo para poder decidir posteriormente con relación a este tema. Nosotros entendemos que este es un derecho de la población que no puede ser aplastado. Es un derecho fundamental, es un derecho de la sociedad el poder reclamar. Siempre nos hemos negado a las manifestaciones que afectan los derechos de otros, pero no podemos comprender cómo es que las autoridades en un espacio público entienden, sobre todo un parque, entienden que la gente no se puede sentar y no puede permanecer allí por el tiempo que quiera, porque además se trata de una actividad en la que no se está aplastando u obstruyendo el derecho de los demás al libre tránsito, claro, y a la libre ocupación del mismo espacio. Ni hay agresividad, ni hay violencia. Y es una actividad pacífica, como regularmente suele hacerla el Movimiento Marcha Verde. Es una actividad familiar donde todo lo contrario, porque el principal temor de las autoridades que administran el Monumento de Santiago es que pueda haber con esta actividad o este campamento algún tipo de deterioro del monumento, pero las actividades que ha hecho el Movimiento Marcha Verde han indicado todo lo contrario. Tú comparas las actividades masivas que hizo Marcha Verde el pasado año y tú te das cuenta, y la comparas con otras actividades que se han hecho en el país de otro grupo, cómo estas actividades han sido no solo organizadas, sino que han contribuido a recoger la basura, a proteger los espacios públicos, como lo ha estado haciendo Marcha Verde, y por eso no se entiende que las autoridades persistan en esta posición, que a todas luces es una violación de un derecho fundamental que tienen los dominicanos y las dominicanas. Se fue cambiando de argumentos, hay varios argumentos que suelen utilizarse en el país para impedir que las personas ejerzan este derecho a la protesta, a la movilización
frente a acciones del Estado que entienden no son correctas, y una de esas excusas que suele utilizarse es que para hacer cualquier tipo de actividad de esta se requiere de un permiso de Interior y Policía, cuando lo que se requiere es, mediante una comunicación, informar a las autoridades de que esa actividad se estará realizando, y no es un permiso para que las autoridades dispongan de que las organizaciones sociales puedan realizar una manifestación o una protesta de esta naturaleza. Así que lo que esperamos es que en Santiago la justicia pueda amparar este derecho que tienen las organizaciones sociales. Y no entendemos por qué esta posición de las autoridades cuando acá ya durante varias semanas ha estado funcionando un campamento del movimiento Marcha Verde sin ningún tipo de intervención por parte de las autoridades, y esta manifestación y esta lucha se ha estado desarrollando con orden, con normalidad y en un espacio público importante como es el área verde, que está frente a la Suprema Corte de Justicia y muy cerca del Congreso Nacional. Así que hay que llamar la atención a las autoridades sobre esto, bueno, y aprovechar para recordar o reiterar ese llamado que hizo ayer en una rueda de prensa el movimiento Marcha Verde de convocatoria a una manifestación masiva, a una marcha masiva para el día 12 del mes de agosto, que han denominado 1 millón contra la corrupción. Esta actividad de Marcha Verde sería lograr sumar voluntades, que se integren la mayor cantidad de personas posibles en una marcha que permita expresar el descontento que tiene la población y la ciudadanía frente a la manera en que está siendo conocido el caso de Odebrecht, que como todos sabemos es una investigación desde el Ministerio Público y una acusación que se ha centrado única y exclusivamente en el caso de los sobornos, que no tiene otros aspectos importantes en materia de lo que ha pasado, lo que ha acontecido en corrupción, en lo que tiene que ver con corrupción en el Estado Dominicano en su relación con Odebrecht, como es el caso de sobrevaluaciones, por ejemplo, el caso del financiamiento de la política en la República Dominicana, que son temas ausentes de esta acusación de Odebrecht. Y precisamente el movimiento Marcha Verde, lo que con esta actividad masiva, lo que estaría demandando es que en este expediente entren todos los que han sido responsables de estos casos de corrupción y que en la República Dominicana no siga primando la impunidad como ha acontecido en otros casos de corrupción. Así es, bueno, y a través de esta actividad lo que buscan es que el pueblo dominicano se manifieste. Ya se hizo el año pasado. Los dominicanos y dominicanas caminaron por las calles, no solamente de la capital, sino también de varios de los municipios más importantes de nuestro país. En todas las regiones del territorio dominicano se caminó y se expresó la indignación que tienen los dominicanos con relación a lo que ocurre aquí en la justicia. Y a partir de ahí, digamos que el interés es que se logre ese 1 millón de personas caminando en contra de la corrupción y la impunidad. Hemos dicho aquí que hay gente que cree que esta es una batalla de un solo día, y no lo es. Esta batalla depende de la tenacidad, de la perseverancia que puedan mostrar todos los dominicanos y dominicanas cada día, del interés que muestren en cada uno de sus pasos, de que quieren que esta sociedad se transforme. Y esa transformación no puede venir exclusivamente a través de la exigencia de que los que están en el poder cambien. Aquí hay que hacer una transformación de la cultura de la corrupción que existe en la base de la sociedad. Aquí tenemos que comenzar a ver y a exigir los cambios desde abajo, a través de cada una de las acciones que ejecutamos todos los días, porque no puede ser que sigamos viendo la corrupción como el caso grande, los de Odebrecht, cuando
al final queremos que nos resuelvan por detrás los problemas personales e individuales. Tenemos que transformar este país y para eso tenemos que comenzar a cambiar desde adentro, cada uno de nosotros. Entonces, a través de esta marcha, lo que se busca es que se haga una movilización, se comiencen a organizar los grupos desde las diferentes provincias, se han puesto a disposición de los ciudadanos una serie de cuentas de redes sociales y correos electrónicos, la cuenta de Cero Impunidad RD, así como marcha del millón rd@gmail.com y otras fuentes de intercambio de información, sobre todo porque el movimiento está buscando que se manifieste en las provincias y que las organizaciones que están ya debidamente constituidas comiencen a llamar la atención y a articular los esfuerzos a nivel provincial para que se logre ese millón de personas. Y es que vale la pena decirlo, el único caso de corrupción que hay en el país no es el de Odebrecht. Ayer se hacía una nueva rueda de prensa desde los Tres Brazos, llamando la atención sobre el estancamiento de este caso. Ya han pasado más de 2 años en los que hemos estado hablando, por lo menos 1 año y pico, en el que hemos estado hablando del robo de un barrio, la venta de un barrio con su gente adentro. Eso ocurrió en nuestro país y no se ha resuelto. A través de la decisión que adoptó el Poder Ejecutivo, lo que se permitió fue paralizar las actividades de Titulatec, que era la empresa que estaba supuestamente vendiéndole los títulos de propiedad a los residentes en el barrio Los Tres Brazos, después de haber adquirido los terrenos de este barrio a Corde. ¿Qué ha pasado con el exdirector de Corde, que dijo en este programa que él entendía que era legal hacer este tipo de intercambio económico porque, según él, intentó resolver el problema a través de otras instituciones del Estado y no se pudo? Pero una comisión del Poder Ejecutivo, al levantar información, detectó que en la venta de terrenos había incluso instituciones gubernamentales de uso público de servicios, la policía, una escuela, entre otras porciones de terreno que ocupan espacios como este. ¿Qué ha pasado con los terrenos del barrio Los Tres Brazos? Hay personas que al día de hoy están endeudadas y están pagando un préstamo personal en el Banco de Reservas, por tanto en el Banco del Estado, debido a esta transacción extraña, para no ponerle otro título, que se dio a través de una institución del Estado y una empresa privada. Después de que se hizo el levantamiento de información a través de la comisión especial, en la que también estaba el encargado de títulos del gobierno, ¿no?, se pudo detectar que el deslinde está incorrecto. Entonces ahí hay gente que no solamente está pagando un préstamo por un terreno en el Banco de Reservas, sino que está pagando por un terreno o que no existe o que tiene problemas. ¿Por qué la Procuraduría General de la República no ha avanzado en este caso? No nos pueden decir que hay escaseces fiscales, porque eso lo sabemos, pero también hay prioridades. Entonces, cuando hablamos de corrupción en la República Dominicana, tenemos que recordar que en Los Tres Brazos hay gente que al día de hoy no sabe qué va a pasar, ni con sus recursos, ni con el préstamo que están pagando, ni con el terreno en el que viven. Que hay gente que el CEA los ha dejado enganchados, personas que pagaron por un terreno que nunca se le ha entregado o que se vendió en 2 ocasiones, razón por la cual resultaron muertas 3 personas en un incidente en San Pedro de Macorís. Eso tampoco está resuelto. Entonces tenemos muchos temas pendientes en nuestro país. Es importante y por eso insistimos en el que la ciudadanía se pueda activar, se pueda involucrar, porque lo que se busca con todo esto es que tengamos un sistema de justicia que realmente funcione frente a los casos de corrupción. Y recordemos que la justicia está compuesta fundamentalmente por 2 instituciones que deben seguir estos casos de corrupción, que es el Ministerio Público, que es el Poder Judicial, y que una de las características de estas instituciones, lamentablemente en la República Dominicana, es que no cuentan con la suficiente autonomía e independencia para perseguir estos casos de corrupción, sin importar quiénes están detrás o quiénes están al frente, más bien de estos hechos corruptos, porque hemos tenido una justicia que frente a quien tiene un mínimo de poder político, quien tiene
poder económico no es capaz de enfrentarlo, de sentarlo en el banquillo de los acusados y de determinar la responsabilidad de estas personas. Y es lo que uno quiere. Con estos distintos casos de corrupción, a lo que tú, Amelia, has hecho referencia, pero esencialmente con este caso emblemático de corrupción, que es el caso de Odebrecht. Ojalá el país tenga la oportunidad de conocer en un juicio de fondo quienes intervinieron en esta red mafiosa contra el Estado Dominicano. Y digo en un juicio de fondo porque recordemos que esta que se ha abierto ahora no es más que una segunda fase de un proceso judicial que tiene varias fases. En esta fase lo que ha hecho el Ministerio Público es presentar una acusación ante la Suprema Corte de Justicia para que se determine si el caso tiene los méritos suficientes como para ir a un juicio. Y es en un juicio entonces donde se va a debatir o determinar los niveles de responsabilidad que tienen los involucrados, los encartados en este caso de corrupción. Es decir, todavía en el caso de Odebrecht no estamos libres de que algún juez de la Suprema Corte de Justicia determine que el caso no tiene mérito suficiente o que todos los que están ahí encartados no son los que tienen que ir a un juicio, que se declare un auto de no al lugar. Sabemos porque esto ha pasado en otras ocasiones con casos específicos de corrupción en la República Dominicana. Y precisamente ya ayer lo señalábamos de que el juez Ortega Polanco había sido recusado. La novedad es que se suma a la recusación frente al juez Ortega Polanco, el imputado, el encartado, Ángel Rondón, quien envió una recusación ante la Suprema Corte de Justicia, y el caso entonces está detenido hasta que la Suprema Corte de Justicia determine si acoge o no esta recusación. Ya hemos hablado aquí en distintas oportunidades que el propio Código Procesal Penal indica que este juez Ortega Polanco, que conoció la fase que tuvo que ver con la aplicación de medida de coerción a estos distintos imputados y a otros, pues ya la ley no le permite participar de nuevo en este caso de corrupción en la fase de instrucción, este caso judicial en la fase de instrucción. Pero hay que ver que decide la justicia, y una vez se decida quién va a ser, si se mantiene el juez Ortega Polanco, hay otro juez, que el caso siga su curso y se determine si tiene méritos suficientes para conocerse a profundidad. Y precisamente con Pancho Álvarez, en nuestra entrevista estelar del día de hoy, vamos a dar seguimiento a esto y a profundizar sobre estos aspectos técnicos, jurídicos con relación a este caso de Odebrecht. Pero mientras tanto, la gente tiene que estar concentrada en ver cómo apoya, cómo se manifiesta, cómo se integra a esta marcha, a esta manifestación masiva. Yo no me atrevería a hablar de 1 millón, así es la consigna que ha asumido la Marcha Verde, pero por lo menos un montón contra la corrupción de gente, de dominicanos y de dominicanas que se sientan que la justicia no ha operado, defraudado con la forma en que ha operado la justicia, que presione para que la justicia realmente en este caso pueda funcionar.